entramos en nuestra sección del vino y la luna, que siempre nos encuentra con una copa en la mano para festejar, celebrar. Pueden tener mate también, café, un vaso con agua, para homenajear a la vida, a la amistad, al arte, a todas las cosas buenas que sabemos hacer los seres humanos, a los vínculos, al amor. Y así, de esta manera, recibimos justamente este texto que acaba de leer Juan Manuel, es de Gabriel Rodríguez Molina y es nuestro entrevistado el día de hoy. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor. Hola, buenas noches, Ale, Juan, Miguel. Bueno, muy feliz día de la palabra ante todo y bueno, un placer compartir este rato con ustedes. Así que, buenísimo. Justamente te quería preguntar, para un narrador, un cronista, un poeta, un letrista, un dramaturgo, como sos vos, y muchas cosas más que ya vamos a hablar mientras hacemos la entrevista, ¿qué significa la palabra? Y la palabra es la posibilidad para mí, es casi sinónimo de posibilidad. En mi caso y mi cuna, que es la poesía, yo creo que la palabra en la poesía es la posibilidad de lo verdadero. Yendo un poco más hondo, allí todo lo que se enuncia a través de la palabra es verdadero. Y también creo que la palabra es la posibilidad del silencio, ¿no? Uh-huh. Antes decíamos que también la palabra era la posibilidad de la escucha, de también, la palabra dicha, ¿no? La oral, y también la escrita, porque uno escucha en su interior lo que va leyendo, le hace un eco, ¿no? Adentro. ¿Cómo es esto? Aparte que estudias medicina y filosofía, ¿cómo se puede hacer todo eso y llevar adelante el estudio de dos materias me imagino yo, tan vastas y tan enormes? Sí, creo que sí, la palabra basta le calza justo el traje a ambas dos. Creo que son dos lugares donde se estudia el ser, ¿no? En el caso de la medicina un poco más específico en lo orgánico y a veces no tanto, pero últimamente es así. En el caso de la filosofía es la existencia pura, ¿no? El ser y su pensamiento y el ser y la nada, ¿no? Como han dicho algunos filósofos. ¿Cuántos años tenés, Gabriel? 26 cumplí. Ajá. Ese también es un dato muy importante, para mí por lo menos, en un momento donde todas las épocas, viste, se dice que los jóvenes esto, los jóvenes lo otro, ¿no? Y encontrar una persona tan joven con todas estas inquietudes y con toda esta voluntad de aprender y de seguir aprendiendo para, evidentemente, que me parece que tiene que ver con el arte y con los escritores, darse... me parece que realmente es maravilloso, me encanta. Gabriel, sí. Una pregunta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Escuchando el texto que leyó Juan Manuel y un poco también observando esta peculiaridad de las dos carreras que estudiás, me preguntaba, ¿no? En esta época, o en realidad un poco trascendiendo la época, creo que hay muchos filósofos que trabajaron muchísimo el rol del arte en la sociedad, en el mundo, pero más específicamente sobre la poesía te quería preguntar. Si es que considerás, como obviamente como un arte, pero la poesía específicamente, que puede explicar cosas que quizás la ciencia no puede. ¿Cuál es el rol que para vos ocupa? Porque estudiás, digamos, como estás como en los dos lados, me llama mucho la atención eso, y quería preguntarte una reflexión sobre eso. Qué buena pregunta, y sí, para mí es parte de lo mismo. O sea, yo siempre entendí casi como diría Heráclito, ¿no? Lo mismo lo antiguo que lo nuevo. Para mí lo mismo da filosofía o medicina siempre que se trate de ver al ser en todas sus aristas, de un lado o del otro del río. Creo que siempre lo entendí y eso me permitió tal vez llevarlo con cierta naturalidad, poder entender que la unidad, ¿no?, de la cuestión. Siempre hay partes poéticas de uno y partes que son más orgánicas, ¿no?
a veces nos duele el alma y a veces nos duele el cuerpo. Pero es todo parte de lo mismo. Creo que un poco la cuestión está en entender que en realidad está todo muy enlazado y en el fondo estamos hechos de lo mismo, ¿no? Creo que en ese sentido sí, me ha servido como tener como esa noción de entrada para poder transitar, ¿no? Sí, y creo que sobre todo, ahí ya te dejo, Juan, sobre todo es que lo entienda el costado de la ciencia, ¿verdad? Porque, digamos, ahora Riquet decía, ¿no? Que cuando de alguna forma, ¿no? Cuando la ciencia se pisa la cola, aparece el arte a explicar eso que la ciencia no puede. El tema es que la ciencia a veces se pone un poco críptica, un poco hermética en relación a querer explicar con algo que no responde a leyes estudiadas, a parámetros, no sé, yo no tengo idea de eso porque no he estudiado nada de ciencia, y de repente, es decir, ¿cómo lo explica un dramaturgo? ¿Cómo explica Edipo la relación con una madre, o Antígona lo que es un duelo, ¿no? Sí, es increíble, tiene el poder, creo que sí, que cuando la ciencia se queda sin horizontes y se queda sin lo tangible y lo visible, empieza a pesar la balanza al lado de lo invisible, y lo invisible es toda la poesía, ¿no? Todo lo que no se puede ver, porque como decíamos hoy, ahí está el mundo de la posibilidad, es un mundo totalmente abierto, y lo abierto es lo poético, en ese sentido. Gaby, y yo le quiero contar a los oyentes que lo que leí en el segmento del Vino y la Luna es un epílogo de tu libro que estuviste presentando por el sur. Después nos vas a contar algunas experiencias si querés, que presentaste el otro día en Espacio Lavallén, un espacio hermoso que tengo la suerte de habitar, junto con Alejandra, con Miguel, que también son muy amigos de la casa. Y hay ahí en la última frase, o en varias de las frases, que a mí me dispara preguntarte, reflexionar primero respecto a lo que decía Miguel, que es cierto, no solamente creo yo que la ciencia, sino cualquier acto de vida que se corra de lo poético, termina como cerrándose, ¿no? En definitiva, es ese motor poético que está en todos lados, en la medicina, en el kiosquero, en el canillita, en el que va a hacer su labor. Cuando está esa mirada poética, encuentra lo poetizante en la labor, y siempre decimos en este programa, artistas, poetas, somos cada quien. Se trata de poder tener los medios, o generarlos, o pelear por ellos para que cada quien lo pueda desarrollar. En tu caso, te quería preguntar, ¿cómo surgió, o de dónde, desde cuándo la mirada poética en Gabriel, que después decide estudiar medicina? ¿Cuál fue el bicho, si es que picó en algún momento, o si eso no hay memoria? ¿Recordás, como decía Charlie, la vez que recordaste algo por primera vez? ¿Cuándo fue? Es difícil, sí. Yo no reconozco así algún momento en mi vida. Sí que, como contaba el otro día en esa hermosa presentación que tuvo lugar en el Espacio de Lavallén, siempre hubo algo que yo veía, que eran lenguajes misteriosos, por así llamarlos, ¿no? Que eran, por ejemplo, el lenguaje de los ojos de mi perra, ¿no? O el lenguaje que tenía mi madre al hablar con las plantas, ¿no? El lenguaje que yo no descifraba, y eso era totalmente misterioso y casi libidinal, ¿no? Ver y no comprender. Me parece que la instancia de la poesía en mí aparece cuando no comprendo algo, ¿no? Cuando, como decíamos hoy, no hay una ciencia que te lo explique de por qué alguien le habla a las plantas, ¿no? Simplemente porque hay que hablarles. Todos sabemos que están mejor si uno les habla. Creo que la poesía aparece ahí, cuando aparecían lenguajes que no nos pertenecen, ¿no? Y creo que la poesía es eso, una lengua ajena a nosotros. Cuando comprendí eso, me parece que ahí fue mi primer encuentro con la poesía. Luego sí, a raíz de las lecturas. Por suerte, en mi casa había mucha literatura gauchesca y mucho del siglo de oro español, y bueno, ahí todo lo que uno puede llegar a prever, ¿no? Lecturas y demás. ¿Cuáles? ¿Qué poetas? Y muchos, Rubén Darío, Quevedo, Federico García Lorca. Mi padre era fanático de
los poetas españoles. Y después yo empecé con mi propia investigación. En general me gustan hoy en día, podría decir, muchos poetas argentinos: Jacobo Friedman, Almafuerte, Ramponi, Bustriazo, Orozco, Pizarnik, Klaus Baldovin, una poeta bárbara, como que me han ido iluminando, ¿no? Storni y demás. Pero sí, en esas instancias de lectura también había algo que no se podía explicar. Era por qué una palabra que estaba en un papel me angustiaba, o me hacía llorar, o me hacía dudar, o me hacía conmover, ¿no? ¿Quién puede explicar eso, no? Uh-huh. Vos escribiste muchos libros: El despertar de los ojos glaucos, Lágrimas de un pájaro, Me necesitan las flores, Un cielo que llama muerte, Severino y ahora Guevara. De la forma más sintética que puedas, ¿cómo es ese proceso de crear un libro para que eso que recién relatabas que hacían los poetas en vos lo puedas hacer con otras personas que no conoces? Claro, que sí, eso de lo desconocido del otro, o sea, siempre hay un otro, pero no lo conocemos. Me parece que ese es parte de una clave para perder el miedo un poco a la escritura. Cuando era chico, no me acuerdo de mi primer libro, uno siempre estaba atento a la mirada del otro, pero al ser un otro desconocido, siempre ayudaba, en mi caso, que soy un poco tímido y bueno, eso ayuda. Y después siempre fue la idea de instalar una voz. En el caso del despertar de los ojos glaucos, es la historia de Glauco, el hijo de Poseidón, el hijo rebelde que se escapa del Olimpo. Es un yo poético muy lírico, y después hay búsquedas mucho más minimalistas y orientales en los segundos libros y terceros, y luego ya las novelas que aparecen muy vinculadas con la palabra del teatro, ¿no? Con el yo teatral de la máscara. Entonces creo que hay como un tránsito ahí que sin querer he ido trazando desde la mitología griega hacia los poetas orientales como Matsuo Bayo, y luego a poéticas de la máscara y novelísticas históricas, ¿no? Que es lo que ahora un poco más me tiene atareado con estos últimos 2 libros. Pero siempre creo que es la posibilidad de vincularse desde lo verdadero de la poesía, y poder, a través de la palabra y a través del silencio, instalar preguntas. Un poco el eje de mi poética creo que hoy en día está más en la pregunta que en la respuesta, ¿no? Gaby, dicen, o por lo menos algunas de las pocas cosas que pude leer respecto de esto, que uno de los poemas más perfectos que existe, que tenemos la suerte de tener, es El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Uh-huh. Y hay estudios que dicen que él se tomó mucho tiempo para medir cuidadosamente justamente lo que es el pilar de hoy, la palabra, cómo él medía la palabra métricamente. Entonces te pregunto, ¿hay un vuelco metafísico del alma en la escritura poética? ¿Hay una estructura métrica de cuidado rítmico, estructural y constructivista de la poesía, o hay de las dos? Creo que hay de las dos, o por lo menos en mi caso. No significa que siempre sea así. En mi caso, yo soy muy intuitivo y muy instintivo, y a veces un tanto salvaje en cuanto a los formalismos, pero a la vez, y en ciertas estéticas, siempre piden un poco de premura y un poco de estudio. En mi caso, al ser letrista, o escribir décimas, por ejemplo, o abocarme al lenguaje criollo por momentos, escribir coplas, escribir vidalas, milongas, ¿no? Eso sí está como muy estudiado por momentos. Al menos eso es lo que busco yo, ¿no? Que haya una musicalidad, una rima y una métrica. Después, a la hora de escribir otro tipo de lenguajes, libros de poesía, míticos, ¿no? Teatro y demás, la cosa va más por la respiración y el tono, pero no tanto algo métrico, sino es algo mucho más invisible, ¿no? Y que tampoco uno lo puede delimitar, sino que el texto se apropia de uno vorazmente y uno se entrega. Gabriel,
Te hago una consulta, una pregunta, y en realidad más para saber yo, por curiosidad para los oyentes. Es cierto, como decía Alejandra, que sos joven, y me preguntaba en relación a la frondosa producción que venís teniendo y a que hace no muchos años se creó la licenciatura en Artes de la Escritura, que creo que es la única carrera de escritura en el país con título de grado, ¿no? Si no me equivoco. Y pensando en los jóvenes, porque el camino de los dramaturgos, quizás nosotros que somos actores, lo tenemos un poco más conocido, que no por eso sea más simple, pero sabemos más por dónde. Pero una persona, un adolescente o un joven de 18, 20 años que quiere escribir, porque me imagino que no debe ser fácil que encontrar una editorial, publicar, y hacer esos caminos más en lo profesional. Me imagino que debe ser un terreno. En el teatro es difícil, pero bueno, uno con los años, nosotros ya pasamos los 40, los 3, pero ¿cómo es? Yo no, ¿por qué hablas por mí? ¿Por qué hablas por mí? Claro. Ay, ¿por qué yo tampoco? Amigo, bueno, viste, Juan Manuel y yo no. Parece que acá el único... Aquí en la poesía el tiempo no existe, así que... Claro, por eso mi vida es absolutamente poética. Bueno, contanos, ¿cómo hace? ¿Cómo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? No, en mi caso me parece que todo se remite a por qué uno escribe. Yo creo que la clave o la llave un poco puede estar por ahí, ¿no? Cuando uno, en mi caso, yo escribo porque no puedo no escribir. Me pasa así, ¿no? O siempre me pasó desde que empecé a escribir que no pude parar. Después es hondo, ¿no? El por qué no puedo parar de escribir, pero yo creo que hay una relación con la palabra, con la escritura, que tiene que ser sincera y tiene que ser muy interior. Uno escribe porque lo necesita. Si se parte de allí, el camino va a estar mucho más allanado, pero porque uno escribe como si fuera una pulsión, diría Freud, ¿no? Una pulsión de escritura. Después, si uno escribe por otro motivo, no sabría qué decirle. Probablemente escriba muy bien y encuentre editoriales y lo publiquen, pero va a haber algo de esa escritura que no va a ser sincera consigo misma. Ahora bien, si escribís, me parece que tenés que tener no tanto la mirada del otro, que no pese tanto, o por lo menos en mi experiencia, me acuerdo del primer libro, tenía como una certeza muy fuerte de que yo tenía que escribir ese libro. Y no me importaba mucho la distancia de la lectura del otro, sino que yo creía que lo tenía que publicar así. Y me sirvió ser un poco, tal vez fue medio torpe, pero a la vez necesitaba ese salvajismo para arrojarme a ese vacío, ¿no? Ustedes los actores lo conocen muy bien, el vacío, ¿no? Ese vacío antes de la escena, es terrible. Entonces me parece que si uno no tiene como un salto de intensidad muy fuerte, es imposible romperlo. En mi caso sucedió así, que esa intensidad vino por anular la estancia del otro y escuchar por qué yo escribía. Me parece que me preguntaría eso, ¿por qué escribo? Después el resto va a estar bien. En mi caso yo tuve la suerte de publicar en algunas editoriales de Buenos Aires, siempre con buen catálogo. Fueron como distintas. Ahora estoy publicando por la editorial Sudestada. Y bueno, pero tampoco es que me fije muchísimo, sinceramente, en eso. Tampoco nunca estudié escritura, así que soy medio un bicho raro en eso. Gabriel, un autodidacta. Vos recién decías, pregunto por qué escribo, y Benedetti se preguntaba, usted preguntará por qué cantamos. Y los motivos que daba para la canción eran todos motivos muy profundos y que tenían que ver con el ser, con las preguntas del ser. ¿Qué experiencia, qué te pasó al llevar tu poesía a los vastos territorios del sur de la Argentina, vastos con tradiciones tan variadas? ¿Cómo fue la respuesta de la gente?
¿Cómo lo viviste? Bien, en realidad fui con mucha curiosidad, incluso fui con un perfil muy bajo, sinceramente, porque no sabía dónde nos estábamos metiendo. Yo hice la gira con Julio Covielo, bandoneonista y amigo, y fuimos a Bahía Blanca, Trelew, Puerto Madryn, Puerto Pirámides y La Pampa. Y la verdad que mucho respeto. Yo no esperaba tanto respeto, sinceramente, y sabían que íbamos, nos esperaban, habían investigado sobre el libro, la gente se compraba el libro para ellos y para todos los familiares. Fue increíble, la verdad que fue un alegrón. ¿Con qué libro pasó eso, perdón? Con el último, con Guevara y con Severino, que fueron los que pude llevar ahora, porque los otros no tenía, como no hay más, se agotaron. Y estos 2 libritos que pude llevar en un bolsito, porque tampoco llevé muchos libros, me habían pedido algunos, y los primeros días ya se habían agotado, y mucho respeto por la palabra, ¿no? Es difícil, por ejemplo, en Puerto Pirámides nos tocó estar en un bar donde estaban los pueblerinos, ¿no? Los pesqueros, marisqueros, gente del puerto, y bueno, llegarles a la palabra a mujeres y hombres que habían estado tal vez 10, 12 horas pescando arriba de un barco y que van a tomarse una cerveza en un bodegón en la noche, como son corazas duras, ¿no? Para atravesar. Y de repente algo de la palabra sucedía y suscitaba luego un abrazo, una conversación, un saludo. Así que diría que la palabra que sí, respeto por la palabra, mucho respeto por la palabra. Gaby, para finalizar nuestra entrevista te hacemos la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros entrevistados. Sí. Esa es el fuerte nuestro, porque estamos investigando qué significa esto, porque queremos saber qué piensan los demás y cómo y desde qué lugar lo viven. ¿Qué es el amor para vos? Sí, es una gran palabra. Yo justo estoy como escribiendo al respecto y se me ocurrieron muchas posibilidades. Para mí el amor es dar. Lo dejaría ahí. Después, justo ayer estaba leyendo un libro de Javier Heró, que él dice: el amor es la posibilidad de detener el tiempo, también. Y también pensando en Ernesto Guevara, a raíz del libro, el amor es sentir como propio el dolor ajeno, ¿no? Pensaba en esas 3 líneas, me quedo con la primera, de que el amor es dar, pero también pienso que hay una detención del tiempo y hay algo de lo ajeno que se mete en uno cuando se trata del amor. ¡Wow! Sí. Bueno, ¿ves? Nos aportaste un montón de cosas, porque es tan inmenso el amor que cuando nos responden a esta pregunta, uno se siente identificado, uno profundiza en su propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, te agradecemos un montonazo, nos vemos dentro de poco. Gracias por haber estado con nosotros, con nosotras, y nos vemos dentro de poco. Así, ¿no? Sí. Sin más. Muchas gracias por estar. Y bueno, a seguir celebrando la palabra. Gracias. Gracias, Gabriel.